Bien, feliz sábado para todos. Todavía es sábado, ¿no? Todavía es sábado, casi una buena semana. Antes de más nada, es un gusto estar aquí con ustedes y estar conociendo una iglesia tan linda como esta. Hoy todos nos recibieron muy bien. Ustedes van a se dar cuenta que no hablo muy bien español, pero se entiende. Creo que se entiende, pero si no me entiende, por favor levanten la mano y yo le hablo de nuevo, ¿está bien? El acento no hay que hacer, no hay como quitar, el acento se queda brasileño. No, ustedes infelizmente se van a tener que acostumbrar, porque ya lo intenté, me quedé 11 meses en Montevideo, pero el acento se queda. Bien, antes de empezar, ustedes vieron el video y como un resumen del estudio de hoy. El tercer día habla de las leyes dominicales y quiero invitar que ustedes abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Así como estamos, vamos a curvar nuestra frente y hacer más una oración. Eterno nuestro Padre, nuestro Rey que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad de estarmos acá entre hermanos y amigos para alabar y bendecir tu nombre, estudiar más una vez tu palabra. Estarmos también en un momento de oración donde toda la iglesia en Sudamérica está reuniéndose, así como los apóstoles se quedaron 10 días de oración y después recibieron tu Espíritu prometido. Así también nosotros estamos acá en este momento en oración, levantando esta plegaria a ti, le pidiendo que tú puedas ungirnos con tu Espíritu para que pronto nosotros podamos terminar nuestra obra y estos eventos finales entonces possam pasar, apresurarlos para que pronto tú puedas venir en las nubes del cielo. Le pedimos tu presencia, la presencia de tu Espíritu, así como tú llenaste el templo en el desierto de Moisés, así como tú llenaste el santuario en el periodo de Salomón, también que puedas llenar con tu Espíritu esta iglesia, que ella pueda sentir la presencia de tu Espíritu y que también pueda estar en nuestro corazón, que nuestra vida pueda demostrar la presencia de tu Espíritu en nuestro corazón. Quédate con nosotros ahora, es lo que le pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, como nosotros ya vimos, el tema de hoy son las leyes dominicales. Pero antes de hablarmos de una ley dominical, de un decreto dominical, nosotros tenemos que contextualizar este mensaje. Y quiero invitar a ustedes para estudiar hoy el capítulo 13 de Apocalipsis. El capítulo 13 de Apocalipsis habla de dos bestias. Una que surge del mar y otra bestia que surge de la tierra. Empecemos con el versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Todos tienen Biblia? ¿Tienen Biblia? Bien, acompañen conmigo la lectura. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron la bestia, diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su santuario, y los que moran en el cielo. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridades sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Versículo 8, y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estarán escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. El que tenga oído, oiga.
El que sea sentenciado a la cárcel irá. El que sea sentenciado a espada morirá. Esto requiere paciente tolerancia y fe de parte de los santos. Nosotros acabamos de leer todo el relato que habla de la bestia que surge de la mar. Bien, algunos puntos para destacar acá en esta lectura. La primera característica que me llama la atención en el versículo 1, habla que él tenía esta bestia que surge de la mar, del mar, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Te hace recordar alguna cosa? Esta bestia tiene algunas características semejantes a las bestias de Daniel, ¿no? Pero en Daniel, la primera bestia, vamos a hacer un ejercicio de memoria acá. ¿Cuál es la primera bestia de Daniel? ¿Cuál es la primera bestia de Daniel? Daniel 7, los 4 animales. Un león, representando Babilonia. ¿Cuántas cabezas tenía el león? Una cabeza. Después del león, ¿cuál era el otro animal que venía después representando a los medos y los persas? ¿Cómo? El oso. ¿Cuántas cabezas tenía el oso? Una cabeza, 2 cabezas, ¿cierto? Después vino otro animal. ¿Cuál era el otro animal después del oso? Un leopardo. ¿Y cuántas cabezas tenía el leopardo? 4 cabezas. Entonces 2 más 4 tenemos ¿cuántas cabezas? 6 cabezas. Después del leopardo que representaba los griegos, vino otro animal que era una bestia terrible y espantosa, ¿no? ¿Y cuántas cabezas tenía esta bestia? 7. ¿Tenía 7 cabezas? ¿Cuántas cabezas tenía? Más una cabeza. ¿Cuántas cabezas en el total? 7 cabezas. Esta bestia tenía ¿cuántas cabezas del mar? 7 cabezas. Y ella tenía características de ¿cuáles animales? Versículo 2. Tenía características de ¿cuál? Leopardo, león y ¿de qué más? Del oso. Viste que acá esta bestia tenía la característica de todos los animales de Daniel. Daniel capítulo 7. Era como un resumen de todos los animales del capítulo 7. Al igual que el cuerno pequeño de Daniel 7, ¿no? Del que surge en el cuarto animal, ustedes se recuerdan, ¿no? El animal tenía una cabeza, pero tenía 10 cuernos. Y de esos 10 cuernos se cayeron 3 y salió uno, cuerno pequeño, que hablaba con arrogancia y decía blasfemias y perseguía a los santos, en Daniel capítulo 7. Acá, al igual que el cuerno pequeño, esta bestia recibe una boca que habla con arrogancia y persigue a los santos por 42 meses. Que ahora nosotros no vamos a tener tiempo, pero ustedes saben que es un paralelo a la profecía de Daniel y también de Apocalipsis 12, donde habla de un tiempos y mitad de un tiempo, que es igual también a 1260 días. O sea, todos hablan del mismo periodo profético. Como el cuerno pequeño, esta bestia tiene tendencias a usurpar. Busca ser adorada y recibe la alabanza. ¿Quién como la bestia? Esto no sé si hacen recordar alguna cosa. El Cántico de Moisés en Éxodo 15 tiene una parte, si no me falla la memoria, el versículo 11, Éxodo 15, versículo 11, tiene una parte del Cántico de Moisés y que él habla así: ¿quién es como tú entre los dioses? ¿Quién es como tú? Él se repite esas 2 veces. Y acá la misma expresión aparece, pero ahora la bestia. ¿Quién es como la bestia? Como si estuviera intentando usurpar la alabanza que era de Dios. La misma forma que en el Cántico de Moisés se utiliza para Dios, ahora acá se utiliza para la bestia. ¿Quién es como la bestia? Esta expresión hace eco, como le dije, a otra que tradicionalmente se refiere al Dios de Israel. ¿Quién es como tú? En Éxodo 15, versículo 11. Esta bestia acá, la bestia que es la bestia del mar, ella sigue en la profecía con las mismas características del cuerno pequeño. O sea, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 es lo mismo, la misma bestia del capítulo 13 acá, que surge del mar. Punto. Ahora seguimos para la otra bestia. La secuencia del texto, ahora el versículo 11. Continuemos la lectura.
Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía los cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Como las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y le manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que le adore a la imagen de la bestia. Y ordenaba que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto requiere sabiduría. Que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre. Su número es 666. Bien, acá nosotros tenemos ese versículo famoso, ¿no? Nosotros vemos en películas, vemos en músicas, canciones de rock y todo más, el número 666. Pero ¿qué representa eso? Antes de sabermos cuál es la marca de la bestia y el sello de Dios, necesitamos saber qué es esta bestia y qué es la imagen de la bestia. La bestia que surge de la tierra tiene una naturaleza distinta del primer poder, de la primera bestia. Al no ser un poder religioso, no recibe adoración. Viste que en el versículo 12 habla que ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen la primera bestia. Ella no recibe adoración. Ella hace con que la primera bestia reciba adoración. El versículo 15 repite la misma idea. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore la imagen de la bestia. Entonces la bestia que surge de la tierra no recibe adoración, tiene una naturaleza distinta. Cuando nosotros miramos acá, ¿cuál es la naturaleza de esa? La naturaleza de este poder, de esta bestia, é uma natureza econômica. Versículo 17. Ella proíbe que se compre e que se venda. Tem uma natureza econômica. Pero não solamente econômica, como também política. Porque ella que dá um decreto de muerte. Miren el versículo 15 de nuevo. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore la imagen de la bestia. Entonces ela tiene el control económico, que no se puede comprar ni vender, pero también tiene un poder político de hacer con que muera la persona que no adore a la primera bestia. Bien, nuestro pasaje acá nos recuerda un incidente relatado en Daniel capítulo 3. El número 666 y la idea de construir una imagen con un decreto de muerte, donde la gente que no adore esta imagen sea sacrificado, sea asesinado, nos lleva al capítulo 3 de Daniel, donde Nabucodonosor construye una estatua, y ¿qué hace allí? Dá um decreto para toda tribo, nação e língua, para que adore a esta estátua. Incluso esta estátua também tem um padrão de 6. Esta estátua media 60 côvados por 6 côvados. ¿Viste a relação de los números? 60 em hebreu é o número 6 en el plural. Então seria como 666. ¿Viste? 60 es el número 6 en el plural, más el número 6. Entonces acá ele está haciendo uma conexão directa com el capítulo 3, com la estatua de Nabucodonosor. Construye una imagen y quien no adora esa imagen, entonces debería ser muerto, porque no adoró a la imagen. ¿Y qué representaba la estatua del capítulo 3 de Daniel? Sino la autoridad del hombre. Nabucodonosor tuvo un sueño donde ele
el sueño donde la Babilonia es representada por la cabeza de oro, ¿no? Y Daniel va, interpreta el sueño para Nabucodonosor y habla que después de la cabeza de oro de Babilonia vendrían otros reinos, pero Nabucodonosor hace poco caso de eso y construye una estatua entera de oro y hace con que los hombres adoren esa estatua. Acá nosotros vemos el antagonismo clásico en la Biblia, ¿no? El pueblo de Dios y la adoración al Dios versus Babilonia y adoración y exaltación del hombre. Essa pelea está en toda la Biblia. Empieza con Babel, el hombre exaltando a su propio ser, exaltando a naturaleza humana, el poder del hombre versus la adoración a Dios, hombre versus Dios. Esa es una pelea que está marcada en toda la Biblia, ese antagonismo, el pueblo de Dios versus Babilonia. Y acá el apóstol Juan retoma esta imagen y trae de vuelta para los últimos días. Cuando nosotros miramos en el versículo 15, así como Nabucodonosor, la bestia de la tierra procurará matar todo lo que no adore a la imagen de la bestia. El versículo 16 habla que la marca de la bestia estaría sellada como en la mano derecha o en la frente. Esta también es una imagen del libro del Deuteronomio que se aplica a la fidelidad a la ley de Dios, ¿no? Y atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Este es un pasaje bien conocido en la tradición bíblica, ¿no? Conocido como el Shema Israel, hoy Israel, hoy Israel. Y estas palabras te serán por frontal entre los ojos y atalas sobre su mano. Gracias, muchísimas gracias. Y estarán entre los dinteles de tu puerta. Dinteles, ¿no? No creo que recordé esta palabra. Los dinteles de la puerta. Bien, entonces este mensaje acá que hablaba de la ley de Dios, que debería ser enseñada a los hijos y a los hijos, toda esa sesión del capítulo 6 de Deuteronomio, ahora también la bestia hace lo mismo, ¿viste? Y quiere poner una marca en la frente y en la mano. Viste que hay muchas películas y cosas así que hablan de un chip o de una marca como un código de los productos así que tienen en el supermercado, no sé cómo se llama acá, pero un código de barras, código de barras. Viste que hay películas así que la gente aparece con un código de barras así en la frente o en la mano, o un chip, o una tarjeta, lo que sea, pero acá va más allá que eso. La señal, la marca, no es simplemente una señal externa, sino lo que está en el corazón. Si tiene fidelidad a los preceptos de Dios o se sigue haciendo la voluntad del hombre y tiene la autoridad del hombre. La autoridad de Dios versus la autoridad del hombre. El pueblo de Dios, la ley de Dios y la ley del hombre y Babilonia. Acá, el antagonismo, la pelea clásica. La bestia de la tierra quiere forzar a todos los pueblos a someterse a la ley de la bestia del mar, así como Dios esperaba que los israelitas se sometieran a la ley de Moisés, en frente y en la mano, es decir, en pensamiento y en acciones. De este modo, la bestia de la tierra ayuda a la bestia del mar a alcanzar una categoría divina. Eso es lo que quiere el hombre, eso es lo que quiere Babilonia, llegar a ser como Dios, exaltar. ¿Viste Isaías capítulo 14, no? El rey de Babilonia, que también representa a Satanás allí, quiere exaltar su trono arriba del trono de Dios, ¿no? Del trono de Dios. Él quiere exaltar, quiere poner la figura del rey de Babilonia, representando acá a Satanás también, arriba de Dios. La exaltación del hombre. La clave para entendermos la cuestión del sello de Dios, la marca de la bestia, y como consecuencia las leyes dominicales, encontra-se en la palabra adoración. Adoración. Esta palabra ocurre 8 veces en los capítulos 13 y 14 de Apocalipsis. Fíjense, en el versículo 4, 13:4. Y adorarán al dragón, y después, y adorarán a la bestia. Versículo 8 ahora. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Versículo 12. Y hace que la tierra y sus habitantes adorasen la primera bestia. Ahora versículo 15.
la última parte. Y dar muerte a todo el que no adore la imagen de la bestia. Versículo ahora 14, 9. Capítulo 14, 9. E um terceiro ángel lo siguió diciendo en gran voz: si alguno adora la bestia y su imagen. Ahora el versículo 11. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran la bestia y su imagen, y los que reciben la marca de su nombre. Acá nosotros acabamos de leer 7 textos en el capítulo 13 y 14 que hablan del mismo contenido, hablando solo sobre adoración a la bestia. Pero la palabra adoración aparece 8 veces. 7 veces en relación a la bestia o su imagen y solamente una vez en relación a Dios. Fíjense en este texto, el capítulo 14, versículo 6 y después del versículo 7. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo, con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Viste que este ángel tiene un mensaje para toda la nación. Ahora, cuando comparamos el capítulo 13, versículo 7, dice que la bestia del mar tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Viste que hay una pelea, como estoy diciendo, hay una pelea. La bestia tiene autoridad sobre todos, pero el ángel tiene un mensaje que es para todos. Tiene un mensaje que es para todos. Y ahora sí, el versículo 7. Decía en gran voz: reverenciar a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad a aquel que hizo el mar, la tierra, las fuentes de las aguas. Adoración a bestia, adoración a Dios, adoración al hombre y la autoridad del hombre versus adoración a Dios y la autoridad de Dios. Este versículo acá habla del juicio, pero también habla de la creación. Y él tiene un eco en el Antiguo Testamento claro, no hay otro texto. Vamos a hacer un ejercicio acá. ¿Dónde aparece en la Biblia tierra, mar y fuente de las aguas? En la misma secuencia. ¿Qué hizo? La tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Dónde aparece este texto? En Éxodo. ¿Éxodo cuánto? ¿Cuánto? 28, casi. Versículo 11. ¿Alguien puede leer para mí? Acá, Éxodo, versículo 20, 11, yo le llego con el micrófono. Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Se le levanta la mano y le llevo el micrófono. Acá. ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. Dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Acá no tenemos la diferencia de la fuente de las aguas, pero la tierra, el mar, la misma secuencia acá solo aparece acá en el texto en Éxodo 20, versículo 1. El texto entonces presupone que la adoración al Creador tiene como basis el sábado bíblico. Ese es el sello de la adoración al Creador, la marca de la autoridad divina. Pero el hombre, la autoridad del hombre es siempre una contrafacción. Nosotros no vamos a tener tiempo acá, pero ustedes van a ver que en el libro de Apocalipsis todo lo que Dios hace, Satanás hace lo contrario, una contrafacción. Solo para ustedes pensar, acá nosotros tenemos 3 mensajes angélicos, ¿no? 3 mensajes, pero también la trindad falsificada, digamos así, que es la bestia, el falso profeta, y la bestia, el falso profeta, y como está en Apocalipsis 16, y el dragón, ¿no? Apocalipsis 16. Apocalipsis, no estoy con mi Biblia en portugués, entonces a veces me perco un poco. Acá, versículo, capítulo 16, que habla de los 3 espíritus de ranas. 13, 16, 13. Y vi salir da boca, sí, dragón. El dragón, la bestia y el falso profeta. Gracias, pastor. Acá un paralelismo del dragón, de la bestia de la tierra y de la bestia de la mar. Sí, de los 3.
un paralelo acá. Y ambos tienen un mensaje. El Padre, el Hijo, el Espíritu tiene 3 mensajes angélicas. Por otro lado, la bestia, el dragón, el profeta, el falso profeta y la bestia tienen 3 espíritus de ranas. Ustedes van a ver en Apocalipsis 12, 13 que hay una contrafacción del dragón, tiene una contrafacción con el Padre, es una falsificación del Padre. La bestia que surge del mar tiene una contrafacción del Cordero, y la bestia que surge de la tierra una contrafacción del Espíritu. Entonces va a ver que siempre en el libro de Apocalipsis hace eso, tiene el verdadero y el falsificado. Tiene la marca de Dios y tiene el sello de la bestia. Tiene todo, tiene una contrafacción. Viste que la marca entonces estaría ¿dónde? En la frente, en la mano. Pero el sello de Dios también. Fíjense el capítulo 7, versículo 2. Apocalipsis 7, versículo 2. 7:2. Entonces vi otro ángel que subía del este, y tenía el sello de Dios vivo. Clamó en gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder a dañar la tierra y el mar. Él le dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y en el capítulo 14 también. El capítulo 14, versículo 1. Hablan de 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. La bestia tiene su marca, pero Dios tiene su marca. Y su marca acá tiene el sello de la creación de Dios, como nosotros vimos. El capítulo 14 termina hablando de los mandamientos de Dios. En la Biblia, viste que el libro de Apocalipsis utiliza muchas imágenes del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿hay alguna cosa que representa el sello de Dios? ¿Hay algún texto que habla del sello de Dios? ¿Hay algunos? Sí, ¿cuáles? Por ejemplo, como Ezequiel 20:12, que habla que el sábado es el señal, ¿no? Entre Dios y el pueblo. También Ezequiel 20:20. O, por ejemplo, Éxodo 31, versículo 17, que habla que sería un señal eterno entre Dios y los hijos de Israel, el sábado. El sábado en el Antiguo Testamento es el sello de Dios. Tanto, hay un texto que me gusta muchísimo, ese solo quiero leer, Isaías capítulo 56. Isaías 56. Habla que el medio para que los hombres que no hacían parte del pueblo de Dios entrasen en el pacto, entrasen en la alianza, era por medio del sábado. Isaías 56, versículo 6. Versículo 6 en delante. Versículo 3 mejor. Voy a leer acá rapidito para terminarmos. Y que el extranjero que se haya unido al Señor no diga: el Señor le excluirá de su pueblo. No diga el eunuco: soy un árbol seco, porque así dice el Señor a los eunucos que guardan mis sábados y elijan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré un lugar dentro de mi casa y de mis muros, un memorial y un nombre mejor que el de hijos e hijas, recordando que los eunucos no podían tener hijos. Un nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y los extranjeros que se unan al Señor para servirlo, para amar a su nombre y ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo y sin mantengan firmes en mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y le alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Acá el sábado es el punto de partida para que el extranjero entre en el pacto con el Señor. Nosotros vimos el sábado en el Antiguo Testamento es el sello de Dios. Y la marca de la bestia nada más es que una contrafacción del sello de Dios. Ella lleva un número, 6. Séptimo día, sábado, verdadera adoración. Falsa adoración es una contrafacción de esto, de la verdadera adoración. Entonces tiene que ver con un día, tiene que ver con la observancia de un precepto, pero no es un sábado bíblico, es un sábado espurio, es un sábado falsificado. Es un sábado que lleva el sello de la autoridad del hombre. El número 6 en la Biblia está ligado siempre a la autoridad del hombre. Viste que el hombre fue creado en el sexto día. Entonces, es una marca del hombre. Cuando lo ponemos ahí, entonces, nosotros vemos, y comparando con la historia, que
la iglesia medieval, la iglesia en el periodo de persecución, ¿no?, de 1260 días proféticos, por su propia autoridad cambió la adoración de el día de sábado para el día del domingo. Pero fíjese que el domingo no es la marca de la bestia hoy. Elena de White bien clara en eso. Pero cuando una imagen de la bestia fue hecha, dice que es la imagen de la bestia. Es cuando la segunda bestia, la bestia que viene de la tierra, y ser lo mismo que la bestia del mar, hacer lo mismo. ¿Qué hizo la bestia del mar? Hizo una unión entre Estado y religión, entre aquello que es religioso y civil, e impuso sus preceptos. Entonces, a veces eso la gente se equivoca un poco porque fíjese que a veces en Facebook y en otras redes sociales la gente se queda poniendo así lo que está pasando en Roma, lo que está pasando, el Papa dijo eso y dijo no sé, pero la profecía no habla que viene de la bestia del mar. ¿Quién hace la imagen a la bestia? Es la otra bestia. Es la otra bestia que hace una imagen y que une en un precepto religioso e impone poder político para cumplirlo. El decreto, la ley dominical, que es el asunto de hoy, no viene de Roma, es un engaño. Viene del poder que nosotros vimos allí, político, económico, que se parece un cordero, pero habla como un dragón. Viene justamente del protestantismo apostatado en los Estados Unidos, cuando ellos hicieron lo mismo que hizo la bestia anterior y le ponieron un precepto religioso y le ponieron la fuerza civil para obligar a hacerlo, entonces eso pasará a ser la marca de la bestia. Elena de White es bien claro, el domingo hoy, la observancia del domingo no es la marca de la bestia, pero cuando llegar el momento de la historia en que eso se fuera obligado y uno aceptar o no, ahí sí. Bien, solo para terminar ahora, en este momento de la historia, cuando la bestia de la tierra será una imagen de la bestia del mar, es decir, cuando el protestantismo apóstata de los Estados Unidos seguir el ejemplo de Roma y buscar auxilio del poder civil para la imposición de sus dogmas, entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 13:15 y habrá una ley dominical. Este decreto será una imposición de un gobierno civil, en este caso los Estados Unidos, y religioso, Roma. ¿Cuál debe ser nuestra posición hoy acerca de eso? Elena de White habla acá en la revista, que todos tienen, que es nuestro deber hacer lo que está en nuestro poder para prevenir el peligro que nos amenaza. Sobre todos los hombres y las mujeres de oración en todo el país recae la gran responsabilidad de pedir que Dios despeje esta nube maligna y conceda unos pocos años más de gracia para trabajar para el Maestro. Lo que deberíamos hacer, parece raro eso, ¿no? Pero deberíamos orar para que eso no pase. Deberíamos orar para que todavía Dios nos dé más tiempo para trabajar. Muchas personas todavía tienen que conocer ese mensaje antes. Pero también debemos estar listos para lo que está por venir. Quiero terminar leyendo el Daniel capítulo 3 y tomando como ejemplo los amigos de Daniel. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 14, habla lo siguiente. Nabucodonosor les dijo para los amigos de Daniel: ¿es verdad, Sadrach, Mesaque y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que levanté? Nabucodonosor les pregunta, y en este momento ellos tenían que tomar una decisión, pero esta decisión no vino en este momento específico, ellos ya vivían preparados para una decisión de esas. Esto empezó mucho antes, ellos ya estaban listos para enfrentar esa situación. Entonces, cuando llegó la situación, ellos no tuvieron duda de qué elegir, no tuvieron dudas, sabían lo que deberían hacer. Y la respuesta, la contestación de ellos, ¿cuál fue? El versículo 17 y 18. Nuestro Dios, a quien honramos, no a Nabucodonosor, no a su Dios, puede librarnos del horno del fuego, y tu mano nos librará. Y aunque no nos librará, sepa que no adoraremos a tu Dios, ni la estatua que has levantado.
Sigamos o exemplo de los amigos de Daniel e não prostrarnos perante el hombre e preparar-nos para os desafios, mesmo que seja um horno de fuego. Chegará um momento em que todos nós teremos que elegir. E como estamos estudando acá, esse momento não tarda a chegar. Temos que estar listos. Temos sim que orar para que não cheguem. Pero se chegar, temos que estar listos. Que Deus le bendiga e que nos ajude para que tengamos este preparo hoje, para que no momento certo da história estejamos listos para ser a melhor eleição. Que Deus le bendiga.